Vamos a ver ahora un fenómeno muy interesante. Analicemos el mismo esquema, pero con una sola bobina, ¿no? Acá he borrado el bobinador, no existe el bobinador, solamente tengo una bobina, número 1, ¿no? Esa bobina, bueno, como sabemos, crea un campo B1. Hasta ahí vamos bien. Ese campo B1 crea un flujo en cada una de las espiras de la propia bobina. Y si ese flujo está cambiando, también va a crear una tensión inducida. En ese caso, acá hay que analizarlo de la siguiente manera. El campo es creado por uno, por la propia bobina, y es concatenada por ella misma, produciendo una tensión en ella misma, sin participación de ningún otro bobinado. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday simplemente dice que un flujo cambiante en un circuito, una espira en este caso, va a producir una tensión inducida. No importa que, digamos, sea la misma espira que produce el campo o sea otra en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, sería como este caso. Si yo quito ahora un bobinado y me quedo solamente con un solo bobinado, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que este bobinado crea un campo. Y ese campo es cortado, como ustedes ven acá, por la misma bobina. Y se produce un fenómeno de inducción también, del propio bobinado sobre sus propias espiras. Ese fenómeno se llama autoinductancia. La palabra misma lo dice. Es una inducción del bobinado sobre sí mismo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Genera un campo que a su vez es, digamos, tiene la misma acción sobre la bobina. Sí, en este caso se produce eso. Porque en definitiva la ley de Faraday habla de que existe una tensión inducida si hay un flujo que cambia. No dice quién tiene que generar el flujo. El flujo existe. ¿Quién lo crea el flujo? Puede ser otra bobina o puede ser la misma bobina. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese fenómeno se llama autoinductancia. Y lo resumimos así. Hay una corriente I1 que circula por el único bobinado que tengo, que es el 1, crea un campo. Ese campo es concatenado. ¿Cortado por quién? Antes era cortado por 2, si ustedes comparan los videos. Ahora es concatenado por quién? Por el mismo bobinado número 1. Y genera entonces un flujo que ahora lo llamo Φ11. Recuerden que antes lo llamaba Φ12, creado por 1, concatenado por 2. Ahora lo llamamos Φ11, creado por 1, concatenado por el mismo 1. ¿Ok? Y entonces puedo decir lo siguiente, la tensión, va a haber una tensión inducida en el 1 también, que es simplemente por Faraday la derivada de Φ11 respecto al tiempo, y puedo encontrar, igual que antes, una relación directa entre la tensión inducida y qué cosa, la derivada de la corriente. Haciendo un esquema similar, no lo voy a repetir porque es exactamente lo mismo, suponiendo entonces ese fenómeno de autoinductancia o autoinducción, voy a encontrar una constante que llamamos L, la constante de autoinducción de ese aparato, de esa bobina. Entonces, simplemente puedo escribir el flujo, ese flujo 1,1 creado como una constante del aparato, donde está toda la parte geométrica del material, etcétera, etcétera, por la corriente. Entonces, la tensión inducida va a ser simplemente la derivada, como ustedes ven acá, derivada de ese flujo respecto al tiempo. Y esto supongo que es una constante, como hicimos antes con M, y entonces me queda simplemente una expresión de que E1 es L1 por la derivada de 1 respecto a T. Si ahora tuviera otro bobinado 2, también sobre el bobinado 2 aparece el fenómeno de autoinductancia. Se va a llamar L2 en ese caso. Pero ustedes noten bien la diferencia, ¿no? Cuando es tensión autoinducida, es todo el mismo subíndice. La tensión inducida en un bobinado es la constante de ese bobinado multiplicada por la derivada de la corriente de ese bobinado. No están cruzados. Y E2 igual. E2 es la tensión del secundario, es la constante del secundario por la derivada del secundario, de la corriente secundaria respecto al tiempo. Ya va a llegar el momento que usemos las dos constantes, cuando haya corrientes en el primario y el secundario. Por ahora no, por ahora vamos a ver despacito, ¿no? Entonces, vemos entonces que cada bobinado tiene efectos sobre sí mismo, además del efecto que habíamos visto antes, cruzado, ¿no? De inductancia mutua. Por eso los fenómenos los llamamos inductancia mutua y autoinductancia. Inductancia mutua para dos bobinados, autoinductancia un solo bobinado. Acá en este aparato nuclear cada uno tiene su inductancia, pero yo podría tener un aparato solo con un solo bobinado y tiene solamente, entonces en este caso, ¿qué tiene? Solamente tiene autoinductancia. No tiene inductancia mutua porque le falta la otra bobina. ¿Es así? Si tiene las dos bobinas, insisto, tendrá entonces la autoinductancia de cada una y la inductancia mutua que ya hemos calculado. ¿Ok?
Bien, cuando tengo un solo aparato, tenemos un nombre a todo esto, para no andar diciendo una bobina, dos bobinas, si están acopladas, no. Cuando tengo un solo aparato, como este que vimos recién, a este aparato se lo llama simplemente inductor. Se le puede decir bobina también en la jerga, una bobina o un inductor. Recuerden que la palabra que termina con OR es el dispositivo. Resistor, capacitor, inductor. La propiedad sería capacitancia, inductancia, resistancia o resistencia. A veces también al resistor no se le dice mucho en Argentina resistor, sino le decimos resistencia, pero la palabra correcta del dispositivo es resistor y resistencia es la propiedad. Capacitor es el dispositivo, capacitancia es la propiedad, inductor es el dispositivo, inductancia es la propiedad. No le decimos autoinductancia. Generalmente si uno dice un inductor y tiene una inductancia. A veces se simplifica el lenguaje, no decir todo el tiempo recordando que es una autoinductancia. Sería entonces, repito, un solo bobinado, este aparato se llama inductor. Y tiene una inductancia determinada, que es esta que está acá. Si el aparato tiene dos bobinas, que están acopladas, tendrá entonces inductancia de un bobinado, inductancia de otro y la inductancia mutua, perdón, de ambos. L1, L2 y M, como hemos visto. Ese aparato, en la jerga, vamos a ver por qué se llama así, lo llamamos como transformador. Tiene dos bobinados y se llama transformador. ¿Ok? Dos bobinas acopladas. Puede haber más, uno puede tener más bobinas. Este creo que tiene más, tiene tres bobinados. Bueno, eso un detalle electrónico, electricista, que no viene al caso ahora, pero puedo tener entonces más bobinas. ¿Sí? Cada una tendrá L1 y L2 y después tendrá inductancia mutua entre cada par de ellas. ¿Sí? Bueno, entonces ese aparato, de aquí en más lo vamos a llamar simplemente transformador, con dos bobinas, y el que tiene una sola, inductor. ¿Ok? Ahora vamos a calcular en el próximo video cuánto vale L1 y L2 para el núcleo ideal. Bien, vamos a calcular, como dijimos entonces, L1 y L2 para el núcleo ideal. Bueno, ya vimos entonces la definición. En este caso, ¿cómo definimos L1? El flujo creado por 1 concatenado por 1. Va a ser la constante L1, dejamos autoinductancia, el dominado 1, por la corriente 1. Todo 1. Para 2, exactamente lo mismo. Flujo creado por 2 concatenado por 2 va a ser igual a la constante del dominado 2, llamada autoinductancia 2, por I2. Vamos a hacer I1, simplemente. ¿Y 1 qué es entonces? El flujo creado por 1 concatenado por 1. ¿A qué es igual eso? A n veces el flujo creado por 1. Porque el flujo crea un flujo y ese flujo es concatenado a su vez ¿cuántas veces? N1 veces. Entonces, N1 por el flujo concatenado. El flujo concatenado por 1 lo calculamos igual que antes, por ley de Hopkinson. Eso no cambió para nada. Es el flujo creado ahora, pero por la propia bobina 1, que es N1 por I1, fuerza magnetomotriz, dividido la reluctancia, que es lo único que siempre es lo mismo. Entonces, haciendo esta expresión, me queda N1 cuadrado museo URS sobre la longitud del hierro por I1. Bueno, entonces esto que está acá en el corchete, ¿qué es? La autoinductancia del bobinado 1. Si hacemos lo mismo para 2, no voy a repetir todo esto, va a quedar que L2 es esto que está acá. ¿Está? Insisto, porque a veces damos otros problemas y se calcula la inductancia, algunos problemas, ustedes usan estas expresiones. ¿Estas expresiones para qué son? Estas tres expresiones que están acá. Para el núcleo ideal. Repito, ¿para qué son estas expresiones? Para el núcleo ideal. ¿Por qué lo repito tanto? Porque después ustedes la emplean para cualquier clase de cálculo y no. Estas solamente las hice muy simples para el núcleo ideal. ¿Ok? Para cualquier otra cosa habrá que hacer el cálculo. Hay que hacer esto, calcular el flujo creado por una bobina, ver cómo lo corta a ella misma y hacer todas estas cuentas, pero en el caso particular del aparato que tengamos. ¿Ok? Bien. Noten ustedes que si miramos esto y esto, podemos llegar a una conclusión simple. Lo voy a hacer por acá. Se puede hacer. Voy a borrar esto ahora. Y vamos a hacerlo. Una conclusión interesante para el núcleo ideal, que M lo puedo escribir como la raíz cuadrada de L1 y L2. Si ustedes multiplican L1 y L2 y le sacan la raíz cuadrada, van a obtener esto. Esto que está acá. De estas dos obtengo esto. Entonces, como ustedes ven, están relacionadas las tres constantes que tiene este aparato. Esto para, por supuesto, cuando tengo dos bobinas o más, ¿no? Para un transformador. L1, L2 y M. Por lo tanto, conociendo L1 y L2, si es un núcleo ideal, no haría falta
conocer M, sino que simplemente se puede calcular con esta expresión. Y para terminar con esto, los técnicos y los fabricantes también pueden hablar de un factor de acoplamiento entre bobinas, para tener en cuenta qué pasa si ocurre este fenómeno que vimos antes. Algunas líneas no son cortadas, entonces hay una cosa interesante, una ley final que dice lo siguiente, que la inductancia mutua entre dos bobinas, 1 y 2, es una constante multiplicada por la raíz de L1 y L2. Esta sería la relación final entre las constantes, más real, donde si K vale 1, ¿qué indicaría K vale 1? Es acoplamiento perfecto, un núcleo ideal. ¿Qué significa acoplamiento perfecto? Ya lo vimos entonces. Y lo repetimos. Todas las líneas creadas por un bobinado son cortadas por otro y viceversa. Es un acoplamiento perfecto, núcleo ideal. La constante esa entonces vale 1. Esa constante justamente se llama constante de acoplamiento, o más bien factor de acoplamiento entre las bobinas. ¿Qué pasaría si K vale 0? Un fenómeno interesante. ¿Qué significa K vale 0? Son dos bobinas que no tienen ninguna relación una con otra. Supongamos que tengo una bobina acá y tengo otra bobina acá. Por supuesto que si están en cierta distancia, alguna línea podrá cruzar, puede haber alguna inducción, pero si están suficientemente alejadas, ¿qué va a pasar? Ninguna línea del bobinado 1 va a ser cortada por el bobinado 2 y viceversa. ¿Qué se dice ahí? Que las bobinas son entonces independientes, están totalmente desacopladas, no tienen ninguna influencia una con respecto a la otra. Entonces, ese factor de acoplamiento, ¿cuánto valdría? 0, como ustedes ven. Es muy difícil lograr eso. Por eso justamente este fenómeno trae un montón de interferencias, ¿no? Cualquier aparato eléctrico que tenga una bobina, ¿qué va a pasar? Va a influir, en el caso del transformador, influye de manera beneficiosa, porque a mí me interesa justamente que esta induzca una tensión sobre esta, para eso lo necesito. Pero muchas veces esa inducción es parásita, o sea, no se necesita. Pasa, por ejemplo, en muchos aparatos cuando tengo un tubo, por ejemplo, que está titilando porque falla, un tubo fluorescente, induce ruidos en la radio, un motor. Bueno, hay un montón de aparatos en la industria y en el hogar que producen entonces este tipo de interferencia, que es una inducción en realidad, parásita, no deseada. Lo ideal que sería entonces que todos los aparatos estén tan alejados o estén tan aislados que el acoplamiento sea cero. Por eso los aparatos comerciales se clasifican de acuerdo al uso, de acuerdo a la interferencia que produzcan. Por ejemplo, un aparato industrial no se puede usar en un ambiente, por ejemplo, hogareño, porque entonces si yo tengo un aparato que genera mucho campo magnético, al vecino le puedo estar molestando. A lo mejor hasta no puedo ver ni televisión, ni escuchar radio, ni nada, porque continuamente estoy induciendo, digamos, en forma parásita de mi aparato al aparato de él. Por eso entonces habría que aislar los aparatos y, digamos, eh, tener esa precaución. Lo ideal sería entonces esto. ¿Eso qué significa entonces? Repito, un aparato genera un campo magnético y no hay ninguna línea de ese campo magnético que sea cortada por ningún otro dispositivo. Entonces todos los dispositivos están como aislados, no están acoplados. Es muy difícil lograr eso. Y K igual a 1 sería al revés, que tengo un perfecto acoplamiento. Como ustedes ven, ni uno ni otro son los dos extremos, ni uno ni otro son fácilmente logrables. Entonces, básicamente, este factor, repito, que varía entre 0 y 1, me está indicando cómo se acopla una bobina con otra. Si tuviera este caso, por ejemplo, que tengo algunas líneas que se pierden, a lo mejor el K entonces puede decir, bueno, por ejemplo, un K que vale 0,9, ¿qué me está indicando? Bueno, que el 90% de las líneas son cortadas y hay un 10% que se pierde por efectos de fabricación, lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de esta manera concluimos el tema de inductancia y autoinductancia y vamos a ver a continuación ejemplos que lo vamos a tomar de la práctica.